Pues el objetivo era predicar una serie de sermones sobre la carta de Santiago. Y hemos predicado ya 2, y hoy toca el tercer mensaje, y el texto está en el capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 14 al 26. Voy a pedir a Esther que venga y ella dé lectura a estos versículos, así ahorro un poquito de voz, ¿vale? Así que te pones aquí donde yo estoy ahora mismo y lees. ¿Tenéis todo el texto? Bueno, ya nos lo están pasando también por la pantalla, ¿verdad? Vente aquí mismo, porque es donde está la imagen. Toma, léelo aquí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias. Yo titularía este mensaje, comprueba el estado de tu fe. A veces los coches modernos salta una alarma y te dice, comprueba el estado de tus neumáticos, ¿verdad? O te dice, comprueba, ¿verdad?, el nivel de aceite. Y como cristianos, nosotros también debería de vez en cuando saltar una alarma. Yo creo que salta, porque el Espíritu Santo del que hoy se ha hablado, el Espíritu Santo nos da testimonio de muchas cosas. Y esta mañana en el programa evangélico, yo no sé si lo veis, José Pablo, el director, recordaba esa cita, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y yo aquí he predicado varias veces que llama la atención que no dice todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Porque la verdad es que no todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, porque no se dejan. No porque no pudiera. Pero lo que es evidente es que los que sí son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? Y hay que decir una cosa, hermanos, este texto ha sido motivo de debate por siglos. Y sobre todo a partir de la Reforma. Lutero llamó a la carta de Santiago, decía que era una carta de paja. Es decir, él la despreciaba un poco. Él pensaba que no debería estar en el canon. Por una razón muy sencilla que se puede entender. Es que en aquella época, en su debate con la jerarquía y los teólogos católicos romanos, los católicos romanos se agarraban a esta carta para justificar,
¿verdad?, su doctrina de la salvación por las obras. Y les interesaba esa doctrina de salvación por las obras, porque agarrándose a ella es como obtenían el dinero para pagar las obras de esa superbasílica que es la Basílica del Vaticano. Y entonces Lutero, claro, dice, pues, esta carta me está a mí fastidiando mi predicación y mi mensaje. Pero el debate es un debate falso, porque Santiago no está haciendo un debate teológico sobre si la salvación es por la fe o es por las obras. Santiago está haciendo una reflexión y él usa una argumentación práctica, porque hemos dicho que la carta de Santiago era una carta práctica. Fue escrita, uno de los primeros escritos cristianos, y todavía eso de la teología no había comenzado a ser importante. Importaba la vida práctica. Y aunque a nosotros nos interesa la teología, porque refleja nuestra fe, porque la razona, porque la hace comprensible, pero lo que no podemos olvidar que el cristianismo, vamos a llamarlo así, lo que Jesús enseñaba es una manera de vivir, es una vida. En el Evangelio de Juan se le llama vida eterna, porque la vida eterna, la religión dice, bueno, cuando te mueras, ahí empieza la vida eterna. El Evangelio de Juan dice que la vida eterna comienza el día que tú aceptas a Cristo. Amén. A los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ahí comienza tu vida eterna. Bueno, ¿y no nos vamos a morir? Sí, te vas a morir, porque eso es un paso entre este lado y el otro. Y a menos que Cristo venga y arrebate a su iglesia, como creemos también que sucederá un día, pues todos pasaremos por la muerte. Entonces es una argumentación. Y sigue a lo que el sermón anterior trató, que era de la religión o la verdadera religión, ¿verdad? La manera verdadera de vivir la fe. Si hemos leído en algún momento, habla de algunos, el que o algunos que, y va dirigido a personas religiosas. Llega un momento a llamarle, a decir, oye tú, hombre vano. Hombre vano. O sea, vacío. A estos va dirigido este mensaje, no va dirigido a los teólogos, no va dirigido, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia, va dirigido a cualquier creyente, ¿verdad?, que dice, que cree, que piensa, como dijimos el otro día, ¿verdad? Si alguno cree que es algo, dice algún texto por ahí, se engaña a sí mismo. Y el otro día en el mensaje, segundo mensaje sobre Santiago, se hablaba de o de esos que se creen religiosos que dicen, pero que no hacen. Y ahí podemos estar cualquiera de nosotros. Que dicen, que hablan mucho, pero que hacen poco. Por eso hablaba de oidores y de hacedores. Normalmente los oidores también son habladores. Por eso dicen. Entonces, a ellos va dirigido el tema. Por eso comienza el versículo 14 diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y después dice, ¿y podrá la fe salvarle? Santiago se está refiriendo a ese tipo de fe, no a la fe bíblica, teológica, ¿verdad?, de la que San Pablo habla. Ahora, somos coherentes con lo que decimos. Yo no sé si os acordáis todavía del mensaje de principio de año, donde yo hablaba de la diferencia que hay entre hablar, decir y confesar. En español son dos palabras distintas, pero las damos como sinónimas.
En el original griego son también dos palabras, pero una lo que significa es hablar, y ya está. Y la otra significa hablar, pero hablar de acuerdo a lo que uno cree. Y eso es confesar. Si tú lo que dices está de acuerdo con lo que vives, si es coherente con lo que tú vives, entonces estás confesando. Pero si no, simplemente hablas. Entonces, Santiago recurre a un caso práctico. En su argumento, dice que esa fe no aprovecha, pero un ejemplo. Y dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, alguno, le dice, o les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué sirve esta fe? Tenéis que notar aquí que Santiago está hablando a un público judío. Entonces los cristianos eran judíos, solamente judíos. Los cristianos griegos empezaron a venir después, cuando aquellos varones que salieron por la persecución, varones de Chipre, hablaron en Antioquía no solo a los judíos, sino también a los no judíos. Y ahí se convirtió un montón de gente y así nació la iglesia de Antioquía. Y a partir de ahí, y con la obra misionera de Pablo, después de que el Señor abrió la puerta a los gentiles en casa de Cornelio, por medio de Pedro, que es el que legítimamente tenía esa llave, ahora el evangelio se extendió entre los griegos, pero anteriormente todos eran judíos. Y Santiago está hablando a cristianos, pero a cristianos judíos. Aquí lo vemos reflejado en el saludo, id en paz. Ese es el saludo hebreo, el saludo judío, Shalom Aleichem. ¿Qué decimos nosotros? Decimos Shalom Aleichem, salvo alguno que está muy apegado a ese tipo de cosas. ¿Qué decimos nosotros? Quiero oírlo. Dios te bendiga. Decimos, pasa una buena semana. Entonces la frase esta, en nuestro lenguaje sería, Dios te bendiga, que te vaya bien esta semana. Y ya está. Porque los cristianos también estamos llenos de tópicos, llenos de costumbres, iba a decir sin sentido, pero por lo menos vacías. Como Santiago que le dice a este hombre vano. ¿Cuántos cristianos vanos hay por ahí? ¿Qué es un cristiano vano? Un cristiano que se llama cristiano, pero que está vacío del contenido del verdadero cristianismo, de la doctrina de Cristo, de la fe de Cristo, de la práctica del amor cristiano y de todo ese tipo de cosas. Hay insensibilidad. Y esa insensibilidad viene, en parte, de ese individualismo terrible propio de nuestra sociedad actual, pero que también nosotros como cristianos hemos fomentado. Hablamos de salvador personal, que es verdad, pero tantas veces nos olvidamos de la dimensión global, de la dimensión congregacional, de la dimensión colectiva. Aquí hemos enseñado eso, que es importante. La iglesia es iglesia cuando está junta. Y tu fe personal es muy importante, pero es una fe personal que tiene que estar unida a la fe de la congregación. Y mira, yo hoy he hecho un experimento. Y lo que voy a decir, este comentario, no es un comentario crítico. Es simplemente para que veamos, nada más, para que constatemos la realidad. Y tú piensas en ese tipo de cosas, en el individualismo que a veces con el que hemos impregnado todo. Mira, los cánticos han sido maravillosos,
hemos estado en la presencia de Dios, pero ya lo he dicho, no es una crítica, es simplemente para que constatemos una cosa. Primer himno, contigo quiero estar. Todo es primera persona en el cántico. Los demás no existen. Y es un cántico hermoso, es un cántico bello. Algunos salmos también son en primera persona. Pero el pueblo hebreo tenía una idea muy clara de pueblo. Y la iglesia cristiana no siempre tenemos idea de pueblo. Por eso muchas veces tampoco hay sentido de pertenencia a una congregación, sentido de membresía, de formar parte de una comunidad. Y cuando esa comunidad yo me siento regular, pues digo, pues me voy a otra, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Entonces, el individualismo. Segundo cántico, abre mis ojos. Menos mal que un poquito después dice mientras cantamos y introduce el nosotros. Tercer cántico, cuando paso por el fuego, hay mi, yo, un montón de veces. Y solamente 2 veces se dice nada nos separará. O sea, sobre todo el yo, el mí. Y digo que estos cánticos son hermosos, que transmiten espiritualmente mucho. Pero solamente estoy viendo la diferencia que hay entre una cosa y la otra. El cuarto, mi Dios y Padre eterno. Y de una vez dice nosotros, o nuestro Padre, o nuestro Dios y Padre. Y es el credo. Y el credo es muy antiguo. Y credo significa yo creo. Pero las iglesias antiguas también decían el nosotros creemos, proclamamos y vivimos. El plural. Y es que la mentalidad griega es la que introdujo el individualismo en muchos y en nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura individualista. Tú te vas a los chinos, a los japoneses, incluso a los árabes, y tienen una mentalidad colectiva. Nosotros no tanto. Y sobre todo es yo. Me, conmigo, que es la declinación del pronombre de primera persona personal. ¿Verdad? Entonces, menos mal, en el cántico de la ofrenda hemos empezado diciendo, traemos hoy ante tu altar, pero rápidamente se desvanece y de nuevo te daré y el yo, etcétera, etcétera. No critico los cánticos, no critico el tiempo de alabanza, simplemente constatemos que en muchas cosas nos hemos fijado demasiado en el yo, en lo individual, y eso nos lleva a estas situaciones. Porque cuando hay una mente colectiva, lo que le pasa a tu hermano de al lado te afecta a ti. Cuando sufre tu hermano, tú también sufres. Y yo no estoy diciendo que en esta iglesia no suframos ante las necesidades de los demás, porque sí lo hacemos. Y gracias a Dios en esta iglesia hay bastante sentido colectivo. Y añado como contrapeso, cuando han orado los hermanos, bien Esther o Alejandro, que presidían, no han dicho yo, han dicho nosotros. Amén. Entonces eso me agrada. Porque aunque los cánticos digan lo que puedan decir y lo que dicen, está muy bien dicho, pero no perdemos la dimensión del nosotros. Somos una congregación, somos una iglesia. Si solo fuera yo creyente, tú creyente, Alejandro creyente, Esther creyente, y así cada uno de nosotros creyente, esto no sería iglesia. Sería un grupo de creyentes, pero no una iglesia. Y nosotros tenemos que ser iglesia. Y Santiago lo que está recordándole a este que dice que es muy cristiano y que etcétera, etcétera, pero es indiferente a todo lo que ocurre a su alrededor, a sus hermanos, pues que esa fe no le vale para nada. ¿De qué sirve? Dice. ¿De qué aprovecha? Y esto nos lleva a pensar en una virtud que se llama solidaridad. Solidaridad. Tenemos que ser algo sólido, unido.
Y la Biblia, el Nuevo Testamento, nos da figuras muy claras de cohesión. Nos identifica con un edificio fundamentado sobre una base firme que no puede ser otra sino Cristo. Y después dice que cada uno de nosotros somos un ladrillo o una piedra, pero no una piedra estática muerta, somos piedras vivas. Amén. Y juntos somos iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. También lo somos a título individual, porque si no, no podríamos serlo a título colectivo, pero somos el Espíritu Santo como iglesia. Cuando la iglesia está junta, cuando está separada y cada uno por ahí, también lo somos porque estamos unidos en espíritu, pero necesitamos también la unidad física, la unidad material. Es imprescindible. Y tenemos que estar juntos en un mismo propósito, en una misma fe. Todo lo que las Escrituras del Nuevo Testamento dicen, las cartas de Pablo, solidaridad. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que cualquier cosa que aparezca por aquí, una necesidad, tengamos necesariamente, ¿verdad?, que atenderlo. Lo que no podemos es desatenderlo. Es decir, tenemos entendimiento, tenemos programas. Precisamente a título individual es difícil atender tú a todo el que te llega diciendo que esa noche no tiene dónde dormir, o que ese día no ha desayunado, o no ha merendado, o no ha cenado, y una vez tú puedes hacer algo, pero ahí llegas, no llegas a más. Lo que no puedes hacer es decirle Dios te bendiga y ya nos vemos. Entonces hay maneras a quien recurrir. Aquí, gracias a Dios, cuando surge una necesidad, hace poco surgió de alguien, me llamó Estercita y rápidamente buscamos una solución. A lo mejor nosotros no podíamos solucionarla, la desviamos a donde sí podían y se atendió. Lo que no puede decir, bueno, nos vemos, Dios te bendiga. Que ese Dios te bendiga muchas veces está vacío también, como el shalom de muchos. Por eso Jesús dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo no digo shalom así de manera, una fórmula. Cuando yo digo shalom es que la paz de Dios va allí contigo. Y cuando tú digas Dios te bendiga, no sea solamente una fórmula de decir adiós o de decir hola. Verdaderamente bendigas a la persona. La próxima plática, sermón o como quieras llamarlo, de Santiago hablará entre otras cosas, de la lengua y que por una fuente no puede salir bendición y maldición. Tú le dices, Dios te bendiga, y después lo vas largando por ahí detrás, lo vas criticando, vas murmurando, vas chismeando, entonces no puede ser. Y es que la vida cristiana tiene que ser coherente. Coherente significa por lo menos que pega una cosa con la otra, lo que decimos con lo que hacemos, lo que proclamamos con lo que vivimos. En cuanto a esto de atender necesidades, Pablo da consejos a Timoteo sobre las viudas. Y sabéis que en el capítulo 6 de los Hechos hubo un problema en la iglesia, precisamente porque había unas viudas que se sentían desatendidas frente a otras. Bueno, la iglesia se reunió y buscó la solución, buscaron de Dios y encontraron fórmulas y maneras. Y esta iglesia hace lo que puede. Tenemos obra social, hacemos lo que podemos. Otros hacen más porque pueden más. Lo que no podemos es ser indiferentes. También las cosas hay que hacerlas decentemente y con orden. Lo dice Pablo. Entonces no es de cualquier manera. No es a lo loco. No es indiscriminadamente. Aunque no podemos hacer acepción de personas, pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser serios, tenemos que, en fin, actuar decentemente y con orden. Y Santiago usa este caso para decir de qué aprovecha una fe así. Y eso demuestra que no estaba hablando de un planteamiento teológico, sino práctico. Ahora, la prueba de la fe. Hemos dicho, comprueba el estado de tu fe. ¿Cómo se prueba la fe? La argumentación de Santiago lleva a una conclusión, y es que la fe, si no tiene obras, está muerta.
¿Quiere ver el resultado de la prueba? Perdón, mira tus obras. Mira lo que haces, no lo que dices. Porque lo que dices, lo que decimos, es bello y hermoso. Parece que todos fuéramos poetas. Queda muy bonito. Ya últimamente yo lo escucho menos, hace ya tiempo, pero antiguamente escuchaba mucho eso de yo tengo mucha fe, pastor. Yo tengo mucha fe. A lo mejor como hemos predicado contra eso ya nadie me lo dice, pero si lo piensas, compruébalo. La fe, si no tiene obras, está un poquito muerta. Ahí dice que está completamente muerta. No un poquito. No habla de la fe en general, porque la fe genuina produce frutos de por sí. Como Jesús dice de la semilla da fruto de por sí. No hace falta que nadie, ¿verdad?, le inocule ninguna energía ni ningún poder extraordinario. Ya lo lleva la semilla en sí mismo. Y la fe en sí mismo lleva el poder de Dios. Por lo tanto, la fe de verdad da frutos de sí misma. Ahora aquí se va a fijar en la fe del judío. De nuevo, el judío proclamaba su fe en lo que se llama la Shema, ¿verdad? Que decía que Dios es uno. Un solo Dios. Por eso Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien crees. Bien crees. Pero después le desmonta el argumento. Porque también le dice, también los demonios creen, ¿verdad? Y tiemblan. Porque ellos saben que Dios existe. Y tú puedes decir, yo creo en Dios. Por lo tanto, eres muy creyente en Dios. Pero eso no te hace distinto del resto para nada, porque la fe que Dios está pidiendo es una fe, creer a Dios, creer lo que Dios dice y por lo tanto actuar en consecuencia. Y esa es la fe que cambia las vidas, y esa es la fe que te libra de la muerte, quiero decir, de la muerte eterna. Esa es una fe nominal, una creencia. Las creencias no salvan, la fe sí, porque la fe es algo poderoso, como hemos dicho. Pero la fe ha de ser probada, y por eso ahora nos vamos a ir a leer un texto en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versos 6 al 9, y vamos a ver lo que dice. Hay que comprobar la autenticidad de la fe. Vosotros os alegráis, dice Pedro. ¿Estáis alegres? ¿No estáis tristes por lo que estoy diciendo? Vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, esta parte no me gusta. Y a ti tampoco, porque somos humanos y no nos gusta que nos digan que tengamos que ser afligidos. Es decir, no que podamos, sino que tengamos que. Y aquí Pedro nos dice, si es necesario, puede que seamos afligidos. No, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué es? ¿Y eso para qué sirve? Pues lo dice a continuación. Para que sometida a prueba vuestra fe, que hace un inciso ahí para decir que la fe es más preciosa que el oro. Y aunque el oro es un material perecedero, se prueba con fuego. Para que vuestra fe, sometida a prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque Cristo vuelve, Cristo viene. Eso fue uno de los mensajes típicos del despertar pentecostal.
recuperar, ¿verdad?, la iglesia escatológica. ¿Qué significa la iglesia escatológica? Pues una iglesia que tenía los ojos puestos no solo en el ahora, y muchas veces ni siquiera en el ahora, en el ayer. Una de las causas por las que las iglesias se mueren es porque sus ojos están puestos en el ayer y no en el hoy ni en el mañana. Entonces, en vez de estar siempre pensando en la historia, las glorias pasadas, están pensando en las glorias futuras. Y tengo yo una serie de libros, unos 5 tomos de un erudito del dogma cristiano, y dice que cuando la iglesia primitiva perdió la visión de lo que iba a venir en el futuro y se centró en lo que tenía en el presente, que era un entente con el Estado, surgieron las autoridades eclesiásticas estas superiores, etcétera, 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 perdió la visión. Y a partir de ahí empezó la decadencia terrible que llevó en la Edad Media a lo que llevó, y después la necesidad de una reforma, de un resurgir de la fe antigua, ¿verdad? Así que la visión en lo que viene, la visión en lo que Cristo tiene preparado, la visión escatológica, la iglesia no puede dejar de ser ni profética ni escatológica. Profética, que habla lo que Dios dice, que habla el mensaje de Dios, pero no para hace 2000 años, el mensaje de Dios para hoy, porque hoy tenemos necesidades específicas, concretas en nuestro tiempo. Por ejemplo, esto de la pandemia que ha sacudido al mundo entero, que he mencionado antes que la iglesia mundial, las iglesias estamos en crisis. A veces nos miramos nosotros y siempre, ay, qué mal está la iglesia, ay, que esto, ay, que no sé cuándo. Y esos comentarios por aquí han corrido y corren posiblemente. Hijo, hija, ven a ayudar, ven a colaborar, apoya a la iglesia, apoya a los ministros, apoya a los líderes. Habla ahí fuera, porque mientras que la iglesia no recuperemos también la misión carismática, es decir, de proclamar el evangelio, pero no solamente de proclamarlo y que pase lo que pase, sino de proclamarlo para ganar almas. Pablo decía, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que salve a un alma. Ese mensaje se le ha quedado a San Pablo. Y muchos cristianos no lo tenemos. Estoy dispuesto a todo con tal de ganar un alma. A ver si nos lo proponemos. A ver si nos lo proponemos. Y entonces verá cómo la iglesia revive. A ver si nos proponemos orar. En privado y en público y juntos. Aquí antes del culto hay unas hermanas que se juntan para orar. Anímate. Si no puedes por otras circunstancias, pues vale. Pero después la reunión de oración, que después se anunciará ya, que todavía vamos a esperar un poquito por situación de la pandemia, pero hay que seguir orando. Y la iglesia tiene que orar. Y tú y yo como individuos, ahora llamamos al individualismo, también tenemos que orar. Dice aquí, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si tu fe es vana, ¿tú crees que esa fe te va a salvar? Pero si tu fe es genuina, la promesa, la seguridad es que sí, que eres salvo. Amén. Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Has recibido tu testimonio del Espíritu Santo o simplemente que te lo dijo el pastor? ¿O simplemente que lo leíste en un libro? La presencia del Espíritu Santo para los creyentes es fundamental. Así que, ¿es tu fe, es mi fe productiva? ¿Aprovecha? Y eso lo notamos cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por las dificultades, porque en teoría todos somos muy cristianos.
Las realidades son las que ponen a prueba lo que creemos y lo que decimos. ¿Tu fe produce gloria para Dios? ¿Produce alabanza a Dios? ¿Honra a Dios? ¿O es una fe de pena? Una fe improductiva, una fe vana. La fe se muestra, se hace evidente por las obras, no por las declaraciones altisonantes. Y la prueba es ese crisol. ¿Sabe lo que es un crisol? Mucha gente no sabe lo que es un crisol. Yo estudié química. Un crisol es como una tacita de cerámica donde tú pones un mineral, lo metes al horno y ahora el mineral se derrite, el oro se licúa y cae al fondo. Y lo que no es oro queda arriba, flotando. Se llama escoria. ¿A qué lo has oído? Pues eso es un crisol. Entonces el crisol de la prueba somete al cristiano y la fe verdadera, como oro que es, se licúa y cae al fondo, y lo que sobra, lo que se va, lo que se lleva el viento es la escoria de tu fe y de la mía. Y uno dice, Padre, para ya las pruebas. Yo no quiero estar en pruebas. Siempre lo hemos dicho aquí. Las pruebas son necesarias. Y Pedro lo ha dicho. Sea necesario, tengamos que pasar por pruebas para que nuestra fe sea probada y para que tú mismo, no es para que el pastor se entere, no es para que otro hermano tuyo sepa si eres cristiano o no, es para que tú lo sepas. Porque el problema es que somos muy buenos para evaluar la fe de los demás, pero no somos capaces de evaluar la nuestra. Y cuando evaluamos la fe de los demás, juzgamos la fe de los demás, pensamos que los demás esto y aquello, pero nosotros quedamos ahí intocables. Como la oración. Con la oración no vas a cambiar a Dios. No, es que hay que orar más. Si Dios ha determinado una cosa, no la vas a cambiar. Y si la cambia, di ahí. Di ahí. Di ahí. Porque significará que Dios va a decidir, vale, te va a salir por las orejas, como aquello las codornices. Así que no, tu oración no va a cambiar a Dios. Quien cambia en la oración es el que ora. Porque se introduce, penetra en el corazón de Dios y descubre el corazón de Dios. Y al descubrir el corazón de Dios dice, tengo que cambiar. Y también lo he dicho muchas veces, orad que el Señor mande obreros a la mies. ¿Y qué? ¿Que Dios no lo sabe? ¿No los va a mandar? Pero te quiere mandar a ti. Y para poder mandarte a ti es necesario que tú ores pidiéndolo para que te identifiques con el problema y digas, oye, ¿yo puedo hacer algo? ¡Ay, Señor, mándame a mí también! La oración cambia al que ora. Dios tiene sus planes, sus propósitos, los va a llevar adelante. Ora para identificarte con la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Pedí al Padre, todo lo que pidáis conforme a su voluntad, Él lo hará. Y nosotros nos hemos acostumbrado a pedir conforme a nuestra voluntad. Por lo tanto, no tenemos nada. Eso lo va a decir Santiago también. Pero otro día. Dice Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos. Es decir, gratis. Por medio de la fe. Y no está debatiendo con Santiago. Porque Santiago habla de una cosa y Pablo habla de otra. Sí, los dos de la fe, pero de diferente manera. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es don de Dios? La gracia. La fe es tu respuesta a lo que Dios te ofrece. No por obras, pero nota la preposición. No por obras. Simplemente para que nadie se gloríe, que diga, mira qué buena soy. Soy un cristiano formidable, no hay quien me gane. Me merezco el cielo. O como muchos dicen, yo no he hecho nada malo. No por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya. Es decir, cada uno de nosotros es el resultado de la labor de un artista.
que es Dios. Y Él con sus manos te está modelando, te está formando. ¿Sabéis la figura del alfarero? Somos hechura suya. No hay cristiano self-made Christian. ¿Sabéis esa expresión norteamericana, self-made man? Ahora ya sale también el self-made woman. Pero no hay self-made Christian. Porque ningún cristiano se hace a sí mismo. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén. Lo que tú seas, lo ha hecho Dios y lo va a hacer Dios si tú le dejas. Porque si no le dejas, serás self-made man o self-made woman, pero no self-made Christian. No por obras. Ahora dice aquí, somos creados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la preposición que viene? Para, no por. Para buenas obras. O sea que las buenas obras son el resultado de tu fe. Y además, resulta que no son ni tuyas, porque las preparó Dios. Y fue el Espíritu Santo el que las produjo en ti. Hablamos de los dones espirituales y los frutos del Espíritu, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere hablar lenguas, todo el mundo quiere dar profecías, todo el mundo quiere hacer milagros. Yo he escuchado a muchos decir, ay, yo quiero que el Señor me dé el don de sanidades. ¿Y para qué? ¿Estás pensando en los enfermos? No, estás pensando en ti. Porque quiere que se te reconozca haciendo milagros. ¿Cuántos cristianos piden los frutos del Espíritu? Ay, Señor, dame más amor. Ay, Señor, dame más fe. Ay, Señor, dame más gozo. Ay, Señor, dame más bondad. Ay, Señor, dame más mansedumbre. Ay, Señor, y ay, Señor, y ay, Señor. Pues lo que tenemos que orar. Esas buenas obras no las haces tú, las hace Dios en ti. Si te dejas. Si permites que el Espíritu Santo obre en tu vida. Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gloria a Dios. Y ahora se nos dan dos ejemplos bíblicos. Uno es el de Abraham y el otro es el de Rahab. Como los conocéis bien, no hace falta que repitamos las cosas, pero sí quiero leer el texto de de Hebreos. De Hebreos, capítulo 11 y versos 17 al 19. Que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, el único que tenía, no tenía más, porque sí, estaba el otro Ismael, pero ese no estaba en la línea de Dios. Ese fue el resultado de un arreglo humano, como tantas veces queremos nosotros ayudar a Dios, y lo que hacemos es enredar. Y Abraham y Sara enredaron y el enredo dura todavía. Ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Perdón. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y claro, si Dios te dice, mira, en este chico te voy a dar tu descendencia, y tu descendencia va a ser numerosísima, y vas a heredar, y bla, 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 todo eso es lo que le dijo Dios. Y ahora dices, Abraham pensaría, ¿no? Digo yo pensaría lo mismo. Dice, pero si Dios me ha dicho que me va a dar descendencia, ¿cómo quiere que lo mate? Digo, aquí hay truco. Dios prepara algo, Dios tiene un plan. Así que yo hago lo que Dios me diga. Ofreció a su hijo. Pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, que Abraham estaba dispuesto a matarlo. Lo que pasa es que Dios no le iba a pedir que lo matara. Estaba pidiéndole a su hijo del corazón. ¿Cuántas veces nos pide Dios que entreguemos cosas y nos cuesta tanto, ¿verdad? Como entregar un hijo.
Cuando aquí tuvimos que decidir de soltar el local del Polígono Sur, para mí fue una entrega, ¿verdad? Porque yo pensaba y decía, Señor, tú me has llamado para abrir obras, no para cerrarla. Y lo sigo diciendo. Pero entonces hubo que entregar algo. ¿Me importa a mí la obra más que a Dios? No, Dios sabe, ¿verdad? Y tuvimos que tomar una decisión y Dios nos ha honrado esa decisión, porque Dios sabe. Abraham confiaba en Dios y si le había prometido descendencia, ahora se la pedía, él sabía que algo Dios tendría que hacer. Y Rahab lo mismo. Él ya había oído de los israelitas y sabía que ese Dios de esa gente, que no era la de su pueblo, pues era un Dios poderoso, mientras que los suyos eran estatuas, eran ídolos. Pero ¿dónde estaba su fuerza? ¿Dónde estaba su poder? Y ella prefirió identificarse con ese pueblo, ¿verdad? Con un Dios vivo y real, que no con el suyo. Y bueno, la fe se le demostró porque ella preservó a los espías, pero después los espías le dijeron, mira, cuelga un trapito rojo de tu ventana. Y ella hizo lo que se le pidió y fue salvada. Concluimos. El argumento de Santiago tiene un curso lógico. Se ocupa de esa fe que no es fe. De esos algunos que dicen, que hablan, que oyen, pero que no actúan. Y simplemente les demuestra, ¿verdad?, con un caso, que esa fe no sirve, que es improductiva. Y llega a decirle, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y es que a veces necesitamos que se nos abran los ojos. Hoy hemos cantado, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Ábrelos, porque muchas veces no vemos. Y Santiago está llevando a la gente, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que la fe se hizo real, se perfeccionó por esas obras? Y dice, y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y la conclusión es la lógica. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Antes, muchas veces, cuando alguien fallecía, le ponían un cristalito, ¿verdad? Si se empañaba, la persona no había muerto, porque respiraba. Si no se empañaba, es que no respiraba, estaba muerto. Entonces, un cuerpo que no respira, está muerto. Y si nuestra fe no respira, está muerta. ¿Y cuál es el respirar de la fe? Las obras, los frutos, los resultados. Amén. El debate es con el hombre vano, con el creyente vacío, con el creyente religioso sin fe de verdad. No es un debate teológico. Oramos.